Ver con el llanto de Mirta Legrand en cámara y fíjense por qué tema. Esto pasó, mirá. El llanto de Mirta. La diva de los almuerzos se quebró en su programa al recordar el alarmante nivel de pobreza que sufre la Argentina. En el supermercado delante mío, una señora con el carrito, una abuela, sacando los productos. Y no me pasaba hace mucho tiempo que la señora tuvo que devolver 7 productos. Yo entiendo las variables, entiendo la historia, entiendo el pasado, entiendo el contexto de Brasil que va a devaluar, que el contexto internacional no es bueno. Pero en ese momento a esa señora se le juega la comida del día. Yo soy una mujer grande, no sé cuántos años más de vida tendré. Pero yo quisiera ver a mi país tan floreciente, tan fantástico. Y que todos vivieran bien. Pero es que un no país hubiera fantástico. pobreza. He vivido bien toda mi vida, he trabajado muchísimo y soy de verdad una privilegiada. Pero yo no dejo de conmoverme. Yo veo mucho televisión y leo los diarios y veo tanta pobreza y tantas necesidades. Y yo veo esos señores pobrecitos que van llevando un carrito, un señor que llevaba un carrito con un chiquito al lado, y yo decía, pero esto es inhumano, es una vergüenza. Una frase de Confucio que me gustó: en un país bien administrado, avergüenza la pobreza. Tiene razón, Mirta. En un país como este y tan rico debería avergonzarle a gran parte de la clase dirigente lo que estamos viviendo, porque esto no es producto ni de los últimos 2 años, 10, es prácticamente de los últimos años, a un repaso de los últimos 30 años de la República Argentina. Hay gente que tiene que responder por eso. ¿Qué tiene para decir usted, Rucauf, con respecto a este tema que marca la señora Mirta Legrand, que es la pobreza, la miseria, el hambre? Bueno, es lo que yo le decía a un comienzo. No hay salida para estos problemas si no hay acuerdos, si todo el mundo se pelea. Usted fíjese cómo se desvían siempre los ejes de las cuestiones centrales. A mí me parece que tenemos que ver dónde está doliendo a la gente los temas y cómo se soluciona. Yo le decía el tema del transporte, está el tema de los precios. El otro día escuchaba a Duhalde hacer una propuesta que también tiene que ver con lo que ocurre en otros países, que es abrir ferias en todas las ciudades para que lleguen los productos del productor a la gente. Hay una cadena de intermediación que es la que produce este desvarío de precios. Los supermercados han subido mucho más que los comercios comunes. El que va a un comercio común sabe que el lomo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo exacto, en Ezeiza, en la carnicería de Ezeiza, un lomo entero cuesta 250 pesos. Y en Jumbo cuesta 450 pesos. El mismo lomo. Entonces algo está pasando. Yo creo que sobre eso tiene que discurrir hoy los acuerdos que tiene que buscar el gobierno y la oposición. Me parece que hay que evitar que se pierdan empleos, pero no es haciendo leyes para ese tema, sino trayendo empresarios que den empleo, no frenando el empleo. A ver, sí, por favor. ¿Cómo está la economía hoy, Liliana? Porque mucho se habla, pero piden tiempo. Hay gente que no tiene tiempo, sí. Claro, Santiago, la economía necesita tiempo, pero también es cierto que la gente tampoco tiene mucho tiempo, porque cuando va a hacer las compras quiere poder seguir consumiendo. La economía en este primer semestre, o digamos estos primeros 5 meses, indudablemente está mostrando el costado más feo. Está mostrando una suba de precios muy alta, muy alta. Yo creo que va a ser muy difícil. Si hablamos de una inflación anual de 35%, vamos a estar contentos. Y no estoy hablando de un 25%. Estamos hablando de una tasa de interés muy alta, que eso afecta a todos. Porque uno dice tasa de interés cercana al 38%, pero eso es para si sacas un préstamo. Pero la mayoría de la economía, recordemos que la economía argentina tiene muchas pymes, hablan de cambiar cheques, hablan de giros de descubiertos, y ahí la tasa de interés te puedo asegurar que supera holgadamente el 38%. Hablamos de mucha pobreza, sí, como vos dices. A ver, ¿qué te pasa cuando lo ves a Mirta llorar en cámara? Una mujer que, como decís, yo trabajé toda mi vida y vivo muy bien. De hecho, Mirta vive muy bien, se la ha ganado, ¿no? Pero cuando se emociona por esto, ¿crees que moviliza algo a la clase dirigente o no? Yo creo que ella tiene como un radar y la prueba es que está hace más de... Tiene el programa más longevo de la televisión, no solamente argentina, sino mundial, ¿no? Hay que estar ahí y va sintiendo como cosas que creo que la sorprenden a ella misma, ¿no?
que están a la vista. Es decir, un país con la riqueza que tiene Argentina, que la década ganada haya entregado con 1/3 de la población en la pobreza, sí, y que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina en estos primeros meses haya demostrado que se ha ampliado esa pobreza, realmente es un crimen que vos lo encontrás en las medidas que se han tomado a lo largo de los años de megacanje, de blindaje, de robos sistemáticos que ha habido a la administración pública en todos estos años. Es decir, toda esa plata, es un país que genera muchísimo dinero, pero que se ha ido por las alcantarillas del delito, ¿no? ¿Qué van a hacer con este tema? Un tema que es urgente, ya. Sí, obviamente que nosotros estamos muy preocupados no solo por la pobreza que hemos heredado, que es dramática, también sabemos que estos primeros meses de nuestro gobierno han sido duros en materia de precios porque heredamos un dólar que era parecido al de Martínez Dios, con un cepo cambiario que estaba hundiendo las reservas. La salida de ese cepo generó obviamente un impacto en el tipo de cambio y los precios. Hubo que reacomodar las tarifas, porque obviamente era imposible de sostener el sistema de subsidios, llegaba a casi 4 puntos del producto, que hacía una bola de nieve y que nos estábamos quedando sin energía, sin transporte, etcétera. Y estos problemas había que solucionarlos. Sin embargo, no se entiende, discúlpeme, diputado, no se entiende por qué razón estamos teniendo un precio del petróleo que no se justifica. No se justifica porque si era para subsidiar a las familias petroleras, quizás hubiera sido mejor un subsidio directo, pero no esto que encarece la nafta, es algo que afecta a todo el circuito económico. Realmente no lo puedo entender. Sí, déjame cerrar, Liliana, déjame cerrar con la cuestión de la pobreza, porque hemos tomado muchísimas medidas para contener el impacto social de esta transición que es dura. La extensión de la asignación universal por hijo al resto, a 1 millón de chicos, hijos de monotributistas. Estamos ahora aprobando esta semana, el miércoles, si Dios quiere, la devolución del IVA para los sectores más vulnerables, jubilados de la mínima y beneficiarios de planes sociales. Hemos dado aumento en los planes sociales, estamos reactivando ahora la obra pública. No es que no tenemos una mirada social, hemos volcado más de 100.000 millones de pesos en términos anualizados a los sectores más vulnerables con esta medida. Subimos el mínimo no imponible de ganancia, que hace muchos años que no se subía, de una manera que ha dejado a muchos sectores de la clase media argentina fuera del alcance de este impuesto. Lo que sí sabemos es que no podemos en 4 meses solucionar un problema que en la Argentina viene hace más de 20 años. Pero la inflación te todos esos beneficios. Vamos a ver qué pasa con la realidad económica argentina con 2 visiones diferentes. Una, la de Jorge Macri, y otra, la de Moreno. Ahí lo vemos. ¡Horrible! Siento que hay un deseo de que nos vaya mal. Digo, los intendentes el otro día del conurbano sorprendidos por la problemática de inseguridad, cuando en realidad han sido parte del gobierno, algunos más de 20 años. Si su santidad pide la paz en el mundo, no creo que haya un solo peronista que esté pidiendo que no haya paz en la Argentina. Ahora, distinto es que no expresemos lo que decimos, porque entonces quiere que no nos expresemos. Yo estoy diciendo, con respecto al mercado externo, desde ya que tiene razón. A mí me criticaron porque hicimos las misiones a Angola. ¿Dónde vamos a ir a vender? A los alemanes. Tenemos que ir a África. Ahora el presidente de la sociedad rural quiere ir a Angola. Ahora, si vamos nosotros está mal, si van ellos está bien. Si nosotros hacemos un blanqueo está mal, si lo hacen ellos está bien. Igual les aclaro. Te aclaro lo siguiente, porque como son muy primarios, hay temas que no analizan. Escuchá lo que te voy a decir porque te va a servir. Se mete unos adjetivos que te piñazo tremendo. Está bien. Son flojos, son malos, son primarios. La experiencia sirve. Tengan cuidado con las cosas que dicen. Se disparan en los pies porque no saben. Guillermo, cuando ustedes plantearon el blanqueo, ¿qué objetivo de captación de recursos tenían? Lo que dije, 5.000 millones. No. Sí. No, los anuncios era de recuperar más de 35.000 millones de pesos que estaban en el extranjero. Pero lo hice yo. Ahora, escúchame, no vas a discutir la... No solo vos, el ministro de Economía hablaba en esa época. No, pero si fui yo al Senado... Escúchame, está claro, 5.000 millones nos habíamos planteado. En el final del ciclo, para nosotros era un éxito, porque era el desequilibrio externo que teníamos. Ese era el desequilibrio. ¿Por qué salió Morales y compañía a bastardear el blanqueo? Salieron a bastardear el blanqueo porque sabían que si entraban 5.000 millones eran el gap que teníamos en el sector externo. Lo que vos nos estás reclamando a nosotros, tus socios del gobierno... No sé qué te reclamé. Tus socios del gobierno no lo hicieron, pero está bien, son las reglas del juego.
Yo lo que te doy es un consejo positivo. Lo tomo y lo vamos a analizar. Paren en 9.000 millones, porque por encima de 9.000 millones se te va a caer el tipo de cambio, que ni los ojeros van a poder exportar. Ahora, pero, Guillermo, está bien. ¿Entendés lo que te digo? No quiero entrar en un debate eterno. No, pero ¿qué debate? No, te estoy dando... No, pero se entendió. y te dije que lo tomo. Transmitíselo a los muchachos del ministerio. Se lo vamos a enviar a nuestros muchachos si para vos, quieren, son con primarios y poco capacitados. Se los enviaré, le enviaré tu Y me encantó la conversación anterior, porque el peronismo se está volviendo a unificar, el bloque justicialista, el tema de los muchachos peronistas del bloque de masa. Guillermo. Lo estamos juntando. No eran Churchill y... ¿No? ¿No eran? No eran. Era un ex secretario que en realidad funcionó de una manera muy patoteril. Lo hemos visto acá, tirando cifras que después no son ciertas. Me parece que realmente el problema de Argentina es serio, y me parece que lo más serio es que pareciera que el gobierno y nosotros mismos no entendemos cuáles son las prioridades que tendríamos que poner. Por ejemplo, estamos discutiendo el fútbol para todos. Si vos me decís que de mis impuestos yo tengo que pagar, se usa parte de la plata para mejorar una ruta para que pueda después la gente transportar una escuela o un hospital, sí. O una escuela o un hospital, está bien. Ahora, yo de mi plata que salga para que el fútbol sea gratis, yo no tengo por qué poner un mango en eso. Hay un montón de prioridades enormes. Realmente, vos hablabas de que estructuralmente existe chicos que tienen hambre. Existen chicos desnutridos y malnutridos desde la época de los milicos. Sí. ¿Entendés? Y eso, habiendo pasado la Argentina durante 12 años, lo que nunca, más de 12, porque en realidad ya empezó en la época de Dualde, Argentina llegó a tener una diferencia entre lo que entraba y salía de guita del país. Más de 15.000 millones de dólares, 14.000, 12.000. Se podía haber dado de comer a todos los chicos, se podían haber instrumentado planes de huerta y granja, se podían haber hecho caminos para que la soja salga más barata. Hay un montón de cosas que no se hicieron. Entonces yo creo que hablar del fútbol y todas esas cosas, que me parece bárbaro. Sobre todo cuando podés meter en cana esto. A ver, Labaña, por favor. A ver, primero lo que decía Mirta y la emoción que le producía esto a Mirta. Creo que el problema es serio y efectivamente hace muchos años. En 1974 había 4% de pobreza. Hoy tenemos 34%. Y cuando uno mira la población vulnerable... Eso tiene una palabra, que es corrupción. Tiene más. Yo creo que... La primera es esa. Desde ya que... Injusticia. Tiene que ver con corrupción, tiene que ver con una falta de visión sobre país, tiene que ver con una mirada siempre cortoplacista y de que siempre se está Hablo corrupción, hablo plata que debería ir a esos sectores. Totalmente. Que no va a otra parte. Y también conveniencia política, Marcos. Seamos honestos. Sí, para manejar a la gente. Fabricar pobres. Sí. Ese cortoplacismo te lleva siempre a tomar decisiones de qué es lo que me da más rédito ahora, en el inmediato. Y a veces se le pierde de vista cuál es tu proyecto de país, cómo tenés que llegar y cómo llegás a reducir la pobreza. La pobreza no la vas a reducir de un día para el otro. No. Necesitas 10 años para efectivamente poder romper la pobreza estructural. Vos tenés un 20% de la población que es estructuralmente pobre, que viene de hace 3, 4 generaciones de pobreza, y eso te va a llevar mucho tiempo. Pero va a caer más gente en la pobreza con estos números de inflación. O sea, hace minutos se conoció un índice que yo no sé si usted comparte. Por ejemplo, el IPSIS acaba de dar una medición de inflación que realmente es alarmante, ¿no? Dice 1,5% de inflación en la primera semana de mayo, habla de 0,6% en la segunda, y la anualizada sube de 40,1 a 42,2. Un minuto, está Ricardo Delgado. ¿Cómo altísimo. le va? Buenas noches, te escucho, por favor. A mí me parece que el problema de la pobreza en la Argentina es quizá el problema que tenemos que resolver con mayor urgencia, y es el que nos debería convocar a todos. Claramente una sociedad no puede crecer, no se puede desarrollar, no puede generar condiciones elementales para que haya inversiones si tenemos estos niveles, 1 de cada 3 argentinos pobres. Sin duda, la sociedad y la política argentina han fallado en todas estas décadas, y esto viene claramente desde la dictadura militar, ¿no? El ajuste de la dictadura fue realmente tan violento que gatilló, y que lo que planteaba Marco, el 4% de pobreza en el 74, 2 años después se empezó a espiralizar, y la verdad que no hubo ninguna solución al respecto. Yo creo que el gobierno, la oposición, la sociedad civil toda, tiene que tener en la pobreza, y por eso el objetivo del gobierno de Macri es pobreza cero. Sí, a mí realmente me llama mucho la atención que si este gobierno prometió que vamos rumbo a pobreza cero, estamos lejos. Me parece que están yendo en camino contrario. Y sobre todo este discurso de lo que hay que hacer y finalmente lo que hacemos,
o yo la sé, vótenme porque yo sé cómo solucionar esto y finalmente no lo solucionan. Vamos al caso, inflación. Durante los 2 últimos años del kirchnerismo, hablando de inflación, que había inflación, que era alta, que necesitamos corregir esa inflación, tenemos que bajar, y ahora es más alta la inflación ahora que antes. Hablamos del INDEC, que no tiene números, que no hay números, asume este gobierno. Antes con 4 tipos decían tener de la oposición los números del INDEC. 8 años. Ahora, con todo un equipo enorme, no tenemos números del INDEC. 8 años. Blanqueo, se criticaron los blanqueos, ahora hay un nuevo blanqueo. Generar empleo, hablan de empleo de calidad y el único acuerdo que conocemos es con una empresa de hamburguesas, que es un empleo de terror, que encima le dan subsidio a una empresa privada para un laburo que no es un empleo de calidad. Digo, hace que uno por uno los ejemplos del macrismo y son, digamos, lo contrario de lo que dice. Puedo seguir con educación, con judiciales, con salud, todos al revés de lo que dicen. Buenas noches. Primero, celebro que Brancatelli hable de inflación, porque durante 4 años tuvo amnesia y no planteó ninguno de estos temas, y creo que es muy importante para el debate que viene. Nosotros sabemos que estamos ante un momento difícil y tomamos el toro por las astas y estamos llevando adelante las medidas para solucionarlo. Antes decíamos que había inflación y era como plantear que había fiebre y el gobierno rompía el termómetro. No, ahora lo matan al enfermo. Nosotros tenemos muy claro que hay un problema muy puntual y estamos trabajando para eso. No se nota, ¿eh? Estamos trabajando exclusivamente, y te lo digo desde el gobierno. Nosotros encontramos un Estado quebrado, un Estado que estaba al servicio de la política y no de la gente. El problema es que 12 años de fiesta no se solucionan en 4 meses. 12 años de fiesta no se solucionan en 4 meses de gestión. Sin duda, esto se va a solucionar. Y los argentinos nos votaron para que trabajemos en conjunto. Esto no lo saca adelante únicamente el presidente, sino lo sacan los gobernadores. Pero no se puede acelerar, perdón, ¿no se puede acelerar un poquito el tema del IVA? ¿Tanto tiempo tarda el Congreso para 300 pesos mensuales de algunas personas? A ver, un minuto. ¿No se puede más rápido? Sí. No, yo quería decir 2 cosas. Primero, que sobre los temas que hemos escuchado hasta ahora, la verdad que Moreno explicando lo que hay que hacer me parece parte de una tragicomedia. ¿Es de risa o...? No, tragicomedia, un poco y un poco. Él es cómico y trágico lo que hizo, porque como secretario de Comercio fue un desastre. En segundo lugar, me parece que es muy importante marcar que cuando el señor diputado dice el tema de impuesto a las ganancias, ahí no comparto. En el tema de impuesto a las ganancias, el gobierno no está haciendo lo que había prometido. Las escalas. Y yo creo que así como hay que decir las cosas que están bien y así como hay que no apresurarse en pedirle al gobierno resultados, hay que decirle, en el tema de impuesto a las ganancias, la medida que tomaron no sirve, hay que poner otra vez escalas, porque las escalas son de la época de Machinea. Me pueden decir que por qué no se hizo antes, por supuesto, por eso me parece absurdo que Kicillof quiera firmar ese proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, pero eso no quiere decir que no haya que darle a los trabajadores una respuesta en el tema del impuesto a las ganancias. Diputado, sí. No, la suba del mínimo no imponible dejó afuera a casi el 90% de los trabajadores privados en Argentina. O sea, y coincido con Rucauf en términos de que hay que revisar las escalas de impuestos a las ganancias. En estos días, entiendo, va a entrar un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para cumplir con la promesa del presidente Macri de reformar las escalas de impuestos a las ganancias. Perdón, acá han venido ministros que dijeron para 2017 recién. Porque obviamente, y en campaña fue una promesa, por eso es importante. Vamos a cumplir la promesa. Lo que pasa es que no podemos cumplir todas las promesas en los primeros meses porque generamos un descalabro fiscal. Hemos heredado una situación fiscal muy delicada. Estamos avanzando, por ejemplo, en la devolución del IVA a la canasta básica para los sectores más vulnerables. Eso sí es una prioridad de nuestro gobierno. Y hemos subido el mínimo no imponible, que implica poner en el bolsillo de los trabajadores 50.000 millones de pesos este año. Sí. El año que viene, además, vamos a reformar las escalas de impuestos a las ganancias. A ver, la pobreza es estructural, pero creció 5 puntos en 3 meses. Nunca tanto en tan poco tiempo. Nunca. La inflación la dejó el kirchnerismo enraizada, pero desde 2002 que no teníamos 26 o 27% en 6 meses. 26 o 27% en 6 meses. Esos eran los números en un año de kirchnerismo. 28, 29, 30. Ahora estamos en 6 meses. Hay sinceramiento, es el área metropolitana, todo lo que me quieran decir. Blecher marcó eso. Pero estamos en 26, 27 no es el en país. 6 meses. Cayó el consumo en todos los niveles de la economía. Y esto es irrefutable. Cayó el consumo de leche. Lo marcaba el otro día Marco Lavagna, Arroyo, supermercados, shopping, más caro de Latinoamérica. Almacenes, cines, restaurantes y taxis. Bajó todo, bajó todo. Para mí, hasta acá información. Ahora una pequeña opinión. Para mí, el aumento del seguro por desempleo era antes de los despidos.
Empezaron por los despidos y después... Y otra cosa, la baja del IVA para alimentos, que no salió todavía, era antes del ajuste de tarifa. Sí. No, era al revés. La pregunta, aprovechando que están Marco, Ricardo y también para el diputado Laspina, no se habla de los empresarios. Yo creo que les han dado muchas condiciones ventajosas a los grandes empresarios. De hecho, estuvieron en Olivos con el presidente, después estuvieron en la Casa Rosada. Y los anuncios son mínimos. El presidente diciendo, bueno, ahora vamos a lograr que una empresa invierta. Y menciona dos casos, el de una empresa tecnológica y el de Coto. Y la verdad que es muy poco. Entonces yo digo, si se le han dado tantas ventajas, ¿qué pasa que hay que darles ahora un blanqueo? Y ni siquiera tienen las condiciones que decía Rucauf, que el blanqueo sea, señores, vamos a traer la plata, pero para crear puestos de trabajo y en la actividad productiva. Entonces, a mí me parece que estamos ante un problema de que esa vieja patria contratista, estos conglomerados empresariales que surgieron después de la última dictadura, tienen demasiados privilegios y muy poca disposición. Te sumo un dato, si querés, Johnny, lo que decías de la inflación. La inflación interanual del mes de abril fue la más alta desde 1992. 40%. 40%, la más alta desde 1992. Pero el problema que estamos teniendo acá, más allá de que se han tomado algunas medidas que tengan que ver con sostenimiento de la cuestión social, es que se le está corriendo atrás a la pelota. Cuando le corres atrás llegas tarde y todo lo que hagas es insuficiente. Por eso que estás viendo un aumento de la pobreza. Yo coincido con lo que decís vos. Todas las medidas sociales las tendrías que haber tomado antes, obviamente. Antes de los exactamente al revés. Por favor, buenas noches, Carla. Sí, buenas noches. No, algunas cosas que me parece importante. No coincido con que el tema de la pobreza estructural tiene que ver con la dictadura. Esto es negligencia de la dirigencia democrática. La pobreza estructural en la Argentina, digamos, y yo quiero basarme en el informe que hizo UNICEF, el 32% de la pobreza en infancia, porque no son todos iguales dentro de los pobres. Peor las pasan las mujeres y los niños. Y estos son datos de 2015. ¿Qué es lo importante? Cuando hablamos de pobreza estructural, por eso, independientemente de las corporaciones y los empresarios, esto es responsabilidad de la corporación política. La estructura de la pobreza en democracia es responsabilidad de los gobiernos democráticos de Argentina, independientemente de la dictadura. Y el problema es que no se resuelve solamente con, como dijo Marcos, esto va a llevar tiempo, pero no se resuelve solamente con medidas que impacten para garantizar supervivencia. No es con ingreso, es con desarrollo. Y esto es lo que no hubo en 12 años de abundancia, con un Congreso con mayoría en las dos cámaras. No hubo desarrollo, porque salir de la pobreza es tener servicios mínimos, cloacas, educación, vivienda, calle, es decir, calidad mínima. Sí. Y eso genera sesgo estructural terrible. Sí. A ver, tuvimos como nunca en la historia 12 años de la continuidad de un mismo gobierno en un ciclo virtuoso de la economía, no solamente para la Argentina, sino para todos los países de la región, donde tuvimos la oportunidad de desterrar la pobreza de nuestro país. Y lamentablemente, luego de 12 años nos encontramos con un 30% de pobres. Creo que ahora el sinceramiento, el blanquear la situación que heredamos es mucho más difícil. Y el debate que está llevando adelante la propuesta de nuestro presidente es justamente esto: pobreza cero, pero a través de cloaca, agua, vivienda, trabajo genuino. Cuando asumieron en el 2003 había 2 millones de empleados estatales. Cuando se fueron había 3,5 millones. Creo que la situación es muy grave y nosotros la reconocemos, pero vamos a ir a solucionar problemas concretos de la gente, que es para lo que nos votaron, que es para lo que lo votaron al presidente. No importa la cantidad de empleados, hay que echar empleados. No. ¿Y a vos te parece que el anuncio que hicieron de la hamburguesería es empleo genuino y es empleo de calidad? Yo creo que cada peso del Estado vale, y no para pesarlo o para llevarlo al exterior o para comprar kit. Esto que te acabo de preguntar, ¿vos crees que es empleo genuino y que es de calidad, como ponía por Yo creo que es una de las tantas medidas que se lleva adelante. Me parece que no vale la pena y yo creo que... Es una conferencia, bombos y platillos para anunciar eso. A ver, yo es lo que creo y lo que digo. Bueno, mejor no en eso. Inauguraban hospitales vacíos, a mí me parece lo que me inquieta, lo que no hay información, es qué haces, porque clase alta se arregla, clase media alta también, va menos a Punta del Este, a Pinamar, sale a comer afuera menos. ¿Qué pasa con la gente que abajo? No puede esperar? Que cuando decís, se tiene que ajustar, la disyuntiva es comer o no comer. Entonces, mientras tanto, que el presidente habla, hay que pasar ese puente y todo. Lo del IVA, que lo están anunciando de hace meses y meses. ¿Qué pasa ahora mismo con esa gente, con esa red social? Precisamente, primero por una cuestión de solidaridad humana, ¿no? No se puede tener a la gente así. Y segundo, que hay muchos piromaníacos que tienen ganas
de prender el fuego. A ver cómo es eso. No, claro, que digo, todo el tiempo hay, baten parches por distintos lados de gobernabilidad, de esto. Gente que aprovecha... Claro, que puede aprovechar eso. Y la única manera de aprovechar es si vos tenés gente que no come, porque en un momento tiene que salir de alguna manera. Entonces, mira, la gente con hambre... Por ahí el gobierno lo está haciendo. La tesis lo que yo Espinosa. escucho son medidas que se van a tomar. Digo, ¿qué se está haciendo ya en este momento con esa gente que recibió el tarifazo, que tiene ajuste, que tiene inflación? Que no llega a fin de mes, que no puede comer. Igual pone clase media también, porque hablamos de gente muy baja, que lamentablemente está acostumbrada siempre a dar pelea. Sí, pero no puede pasar, Pablo. Pero vos tenés una clase media, Santiago, que hoy, si pagaba una cobertura para 4 personas, con los aumentos de junio se le va a 8.000 pesos. Ni que hablar de los colegios de los chicos, ni que hablar de las expensas de los edificios, ni de las tarifas. Pablo, una clase media, un tipo que gana 20 lucas hoy tampoco puede. Pero estamos hablando de la gente o la gente que no tiene laburo. Pero afectó, que no tiene para comer. Afectó a la clase media. Diputado, sí. No, obviamente es una situación difícil, nosotros sabemos eso, hemos tomado estas medidas que mencioné antes, por ejemplo, los monotributistas, que muchas veces son ese último rango de la escala laboral, de gente que tiene trabajo, pero de trabajo relativamente precario. Esos van a recibir 1 millón de chicos la asignación universal por hijo. A principio de año hemos aumentado la asignación universal. Estamos avanzando con la devolución del IVA. Hemos dado estas sumas fijas que son de alguna forma paliativos, estos 500 pesos que dimos. Pero obviamente, como se decía recién, el problema de la pobreza en Argentina es un problema que hay que tratarlo con educación de calidad, con obras de infraestructura. Pero diputado, perdón, con 7% de inflación, 500 pesos es una falta de respeto. Se lo digo con todo respeto. Dar 500 pesos con 7% de inflación o creer que una asignación que se vuelven locos con la asignación y son 900 pesos, una madre no puede con 900 pesos ni alimentar, ni vestir, ni cuidar a un chico, Pablo, o comprarle un remedio. No es solo la pobreza, está subiendo la indigencia. Hacía mucho que no pasaba esto. La indigencia es no tener para comer. Es lo que está abajo de la pobreza según las calificaciones económicas. Vamos al famoso índice de la UCA. Estábamos en 5,3, pasamos a 7. ¿Sí? Esto es 2.300.000 personas que no están llegando a comer en la Argentina hoy, básicamente ahora, por el proceso inflacionario. Pero ¿cómo en semejante país puede haber gente que no tiene? ¿Eso es responsabilidad de quién? Sí, recién se dijo acá el tema, ¿no?, del empleo público. Yo creo que en Argentina fue un país muy moderno, muy conflictivo, y en estos 32 años los partidos se apropiaron del Estado para, de alguna manera, eso fue el costo de la convivencia entre los dos grandes partidos. Ahora bien, el Estado argentino hoy sostiene los partidos políticos. Es decir, este es el Estado y no provee servicios, provee mala educación, mala salud, mala inseguridad. Entonces, tenemos que poner en la agenda... Mala seguridad. Mala seguridad, exacto. Es decir, no provee seguridad. Es decir, no provee servicios públicos y ha funcionado la administración pública en la Argentina como un programa de sostén de los partidos políticos. Bueno, se cumplió un ciclo. Entonces, por eso digo que la negligencia es de la dirigencia democrática. Bueno, hay que ponerlo en agenda. Eso por un lado. Pero también el tema es... me gustó muchísimo la entrevista que le hicieron a La Nación al expresidente Duhalde, cuando dijo, bueno, obvio, yo no coincido en que va lento esto o va todo mal. En 5 meses se ha tratado de poner en escena y en la agenda lo que iba a ser realmente, digamos, insostenible en corto plazo. Entonces, esto de pedir, que ya se violan las promesas de campaña, ¿quién dijo que lo íbamos a hacer en 5 meses? En 5 meses se hizo mucho. Y lo primero que se está haciendo es esclarecer y poner en la agenda pública lo que el kirchnerismo de algún modo en 12 años... No le avisaron a la gente que iban a hacer todo lo que hicieron. No le avisaron a la gente que iban a ajuste, no es así. subsidios, inflación y demás. Sí, lo escucho. No, yo creo que... me parece ¿Cree que va lento? No, me parece que... Estamos muy exigentes. Me parece que... Más tiempo no hay a veces. Todo lo que hemos dicho y lo que hemos hablado es correcto, pero obviamente ningún gobierno va a solucionar nada en tan poco tiempo. Esto está claro. Y hablando de calificar, el otro día le preguntaba a un funcionario, ¿qué calificación le pondría estos primeros 5 meses de cambio? Me parece injusto calificar hoy, porque además por ahí lo califico bajo. Me parece que hay que ayudar a que transiten todo el primer año de gobierno. En la Argentina, un país democrático, el año que viene, en octubre, se va a votar. Entonces, démosle a este gobierno el crédito de que trabaje de acá hasta el año que viene. Ellos tienen un plan de acción. Yo digo, digamos lo que está mal. Como yo decía, el tema de impuesto a la ganancia, me parece que hay que hacerlo antes. El tema que hablábamos antes de las tarifas de los ómnibus, de los trenes, cómo hacer que la gente pueda acceder mejor.
lo que él decía respecto a lo que alcanza o no alcanza, porque él citaba el tema de la clase media. La clase media está en una situación compleja también, porque es cierto que no es tan dramática como el de la clase más humilde, pero empieza a ver que se le caen cosas, que de repente no puede llevar al chico al colegio y no encuentra en el colegio estatal la educación que tenía en el colegio privado, que de repente tiene que irse de la prepaga porque no la puede bancar. Entonces hay un montón de cosas, pero esas cosas no se le puede pedir a un gobierno en 5 meses. Lo que hay que decir es, bueno, ¿qué acuerdos logramos para que este gobierno tenga éxito? A mí realmente me parece horrible que alguien esté pensando en que este gobierno fracase. Pero hay gente, coincide con lo que decía Pablo Sirven, coincide con lo que decía Sirven, que hay aprovechadores de esta situación. Pero sin duda es cuestión de ver la realidad y te das cuenta que hay gente que le gustaría que todo se vaya al diablo. Que especula con estas... Pero sí, pero esto es contra todos, no es contra el gobierno. A ver, confeso, dice Johnny. Confesos, el otro día lo escuchamos de Espinosa, lo escuchamos de Ricardo Foster. Repetí lo que dijo Espinosa, sí. No, Espinosa dijo, si el conurbano explota, salta Macri, en una frase que él mismo se dio cuenta que era desafortunada y después le bajó el tono. Yo coincido a grandes rasgos con lo que dice Rucauf y con lo que decía Carrizo. Es cierto, en 5 meses no se le puede pedir una transformación estructural a ningún gobierno. Salieron del default, hay que reconocerlo, y muy bien, después de 14 años. Salieron del cepo al dólar, y muy bien, sin corridas bancarias. Lo que yo pido es un poquito más de sensibilidad social para que vean lo que está pasando en la calle. La calle está muy agitada. A ver, diputado. Huelgan todas las universidades públicas el otro día con casi 300.000 pibes. No, 2 cosas. Primero... es que... ¿Le falta sensibilidad social? No, para nada. Estamos tomando todas las medidas que podemos, pero también seamos conscientes que lo que estamos haciendo es administrar lo que heredamos. Y lo que heredamos era un país que iba camino a rumbo a Venezuela. Nosotros tratamos de evitar ese colapso y estamos tratando de administrar ahora la situación. Segundo punto, las medidas que tomamos van en camino a buscar soluciones. Hemos sacado el cepo cambiario, hemos dejado flotar el tipo de cambio, lo cual tiene impacto en precio. Pero a diferencia del 2014, que 6 meses después estábamos en la misma situación, ahora tenemos el problema de que el tipo de cambio se nos está apreciando. Hoy el Banco Central compró 200 millones de dólares. Está bien, pero es otra discusión. Antes nos decían que el dólar se iba a ir a 20, ahora están preocupados porque el dólar se aprecia. 38. La tasa de inflación va a bajar en el segundo semestre porque habremos terminado de hacer los reacomodamientos de precios relativos que necesitamos para que haya inversión. Habría que decírselo a Aranguren, insisto con esto. Son 2 diferencias muy grandes respecto a lo que venía. Tenemos unas decisiones que pueden ser duras, pero que van encaminadas a solucionar los problemas de la gente. Y eso se va a ver. Cada día se va a ver que vamos a estar un poco mejor. Y esa es la diferencia con lo que tuvimos los últimos 4 años, que fue, digamos, básicamente pedalear en el barro. Muchas gracias, Rucauf, por haber venido. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo sigue la causa Bonadío, CFK y compañía, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Hasta dónde va a llegar? Lo vemos en el informe.